Mientras preparaba la cena para toda la familia de mi esposa, fui al garaje a buscar más sillas y oí a su hermano decir: «Todavía no puedo creer que te hayas casado con ese perdedor. Papá tiene razón. Tienes que divorciarte de él antes de tener hijos y quedarse atascada para siempre». Ella respondió: «Ya estoy trabajando en eso. Mi abogado dice que también podemos quedarnos con la mitad de su negocio». Volví con las sillas y seguí haciendo de anfitrión con una sonrisa perfecta. Días después, mi WhatsApp estaba inundado de mensajes desesperados suplicando. Algo no estaba bien con Alexandra la semana antes de la cena familiar. No el tipo de cosas que están mal cuando está estresada por el trabajo o molesta porque dejé mis botas en el pasillo otra vez. Esto era diferente. No paraba de revisar su teléfono cuando pensaba que no la miraba. Cambiaba de pestaña cada vez que pasaba por detrás de su portátil y empezaba a atender llamadas en otra habitación. Después de años juntos, uno desarrolla un sentido para estas cosas. ¿Cómo puedes saber cuando una pared no está a plomo con solo mirarla? Miren, nunca pensé que escribiría uno de estos posts. No soy de los que ventilan sus problemas en público, pero estoy sentado aquí a la 1 de la mañana con un vaso de whisky todavía incrédulo de cómo mi vida se derrumbó en solo unos días. Necesito desahogarme en algún sitio, y ustedes, extraños de Internet, tienen un asiento en primera fila para el espectáculo. Un poco de contexto. Me llamo James. Construí mi negocio de construcción desde cero después de dejar la universidad comunitaria. Empecé solo con un camión destartalado, y ahora tengo 5 equipos que gestionan proyectos en todo el condado. Nada enorme, pero paga las facturas y algo más. Alexandra ha sido mi esposa durante años. La apoyé durante su carrera de Derecho, pagué la matrícula, el alquiler, todo mientras construía mi negocio. Ella viene de una familia de clase media alta que nunca aprobó realmente al chico de clase trabajadora que su hija llevó a casa. Su padre, Elijah, es una especie de asesor financiero. Su madre, Pamela, está en el sector inmobiliario. Y su hermano, Thomas, cree que su título en negocios lo convierte en el mayor regalo de Dios al capitalismo. Aquí está la cosa. Siempre supe que ellos pensaban que ella podría hacerlo mejor. Los comentarios sobre mi pequeño negocio o las preguntas sobre cuándo iba a volver a la escuela nunca se detuvieron. Pero Alexandra siempre me defendía, o al menos eso creía. El sábado pasado fue la cena anual de primavera en nuestra casa, una tradición en la que Alexandra insistió para mostrarle su casa a su familia. Pasé la mañana preparando el patio, limpiando el porche con la hidrolimpiadora y ayudando en la cocina. Todo tenía que ser perfecto para su familia. Había estado despierto desde las 5 de la mañana para preparar el pecho de ternera que había dejado secar toda la semana. Alexandra estaba más tensa de lo normal, regañándome por pequeñas cosas, pero lo achacaba al estrés habitual de las cenas familiares. Todos llegaron alrededor de las 4 de la tarde. Sus padres, su hermano Thomas y su esposa, su hermana menor Magnolia, que todavía está en la escuela de negocios. La madre de Alexandra inmediatamente empezó a criticar la disposición de los muebles del salón, mientras su padre me hacía preguntas incisivas sobre el negocio con ese tono que sugería que esperaba que confesara mi fracaso. A la hora de la comida, había puesto la mesa con nuestros platos buenos, los que nos regalaron en la boda, y que apenas usábamos, pero me di cuenta de que necesitábamos 2 sillas más del garaje. Mientras salía por la puerta lateral, escuché voces a la vuelta de la esquina de la casa. Thomas y Alexandra estaban de pie cerca de las azaleas, compartiendo un cigarrillo, lo cual era extraño porque se suponía que ella había dejado de fumar hacía años. Iba a llamarlos cuando oí mi nombre. Me quedé helado. Thomas decía que todavía no podía creer que ella se hubiera casado con ese, y que su padre tenía razón, que ella debía divorciarse de mí antes de tener hijos y quedar atascada para siempre. Lo que Alexandra dijo a continuación fue como un golpe en el pecho, que ya estaba trabajando en eso,
y que su abogado le había dicho que también podían quedarse con la mitad de mi negocio. Me quedé allí, completamente entumecido, mientras se reían de que yo no tenía ni idea de lo que me esperaba. Siguieron hablando de algo sobre alguien llamado Dominic, que le vendría mucho mejor, y de cómo había malgastado sus mejores años conmigo, mientras yo jugaba a ser constructor. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que toda tu realidad se desmorona? Años de matrimonio, las innumerables noches que me quedé despierto para ayudarla a Stottier a estudiar para sus exámenes, las vacaciones que no hicimos para que pudiera comprar libros de derecho, los trabajos extra que tomé para cubrir sus préstamos estudiantiles. Todo de repente se sintió diferente a la luz cruda de lo que acababa de escuchar. Pero no grité, no los confronté. Algo dentro de mí se volvió helado. Me retiré silenciosamente, cogí 2 sillas plegables del garaje, respiré hondo 3 veces y me puse la sonrisa más falsa de mi vida mientras volvía. Vi mi reflejo en el espejo del pasillo. Me veía perfectamente normal. Por dentro era un páramo nuclear. El resto de la cena fue surrealista. Serví vino, corté el pecho de ternera, me reí de los chistes terribles de su padre y observé a mi esposa, a esta extraña frente a mí, actuando como si todo fuera normal. Estudié su cara, tratando de encontrar a la mujer con la que me había casado. Siempre había tenido esa mirada de desprecio, apenas disimulado, o solo la estaba viendo ahora. Cuando su madre elogió la comida y me preguntó mi receta secreta, casi estallé. Años de cenas familiares, y ahora se le ocurre que tal vez tengo algo que vale la pena conocer. Expliqué el proceso de secado con una precisión mecánica mientras mi cerebro gritaba. En un momento dado, su hermana Magnolia me lanzó una mirada extraña, como si estuviera tratando de descifrar algo. Ella siempre ha sido la única persona decente en esa familia. Me pregunto si ella lo sabía. Después del postre, Thomas hizo un brindis por la familia y los futuros cambios, mirando directamente a Alexandra, con esa pequeña sonrisa engreída. Brindé y bebí, pensando en lo satisfactorio que sería romper ese cristal en su cara. Cuando finalmente se fueron, alrededor de las 11 de la noche, Alexandra se puso a limpiar, tarareando. Tarareaba como si no acabara de destruir toda nuestra vida. Le dije que yo terminaría los platos y que ella debía ir a descansar. Me besó en la mejilla y dijo que era un marido tan bueno. La audacia casi me hizo vomitar. Después de que se acostara, revisé su portátil. Estaba protegido con contraseña, lo cual era nuevo para ella, pero sabía que usaba el mismo patrón para la mayoría de las cuentas. Al tercer intento, entré. Los correos electrónicos a su abogado habían comenzado meses atrás. El plan era presentar la demanda después de que ella consiguiera una sociedad en su bufete, usando mis ingresos para ayudar a su estatus, y luego divorciarse de mí una vez que estuviera establecida. Había hojas de cálculo documentando los activos de mi negocio, nuestras cuentas, incluso un calendario para el divorcio. Y ahí estaba, un extracto de transferencia que mostraba que había estado transfiriendo pequeñas cantidades a una cuenta separada durante meses, justo por debajo de las cantidades que activarían las notificaciones. Inteligente, mi abogado es inteligente, decía. Revisé nuestros ahorros conjuntos. Faltaba el dinero que había reservado para la expansión del negocio, para nuestro futuro. Luego encontré los mensajes de texto con alguien guardado como D. Aparentemente, Dominic no era solo una mejor opción. Ya estaba probando a mi reemplazo. Los mensajes se remontaban a varios meses, 6 meses. No dormí esa noche, ni la siguiente. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo el lunes, la primera vez en años, y me reuní con un abogado de divorcios, un tipo llamado Mike que un amigo me había recomendado. Le conté todo. Le mostré las capturas de pantalla que había tomado. Mike me lo explicó todo honestamente. En nuestro estado, ella podría potencialmente obtener
la mitad del valor de mi negocio, porque había crecido significativamente durante nuestro matrimonio, incluso si ella nunca movió un dedo para ayudarme, incluso si yo lo construí desde cero mientras la apoyaba en sus estudios. Cuando me dijo la cantidad potencial del acuerdo, casi me desmayo. Todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado, ¿la mitad se la iba a dar a la mujer que planeaba tomar por sorpresa? Recuerdo haberle preguntado a Mike, ¿así que me rindo y lo acepto? Él empezó a hablar de acuerdos y de minimizar daños, pero yo ya me había ido mentalmente. Algo fundamental había cambiado en mí esa noche. Alexandra me preguntó si me sentía mejor. Me trajo sopa. Actuó preocupada. Le seguí el juego. Dije que solo estaba cansado, que debía estar incubando algo. Sugirió que viera a un médico. La actuación era digna de un Oscar. Asentí, le agradecí su preocupación, dije que la amaba. Ella dijo lo mismo sin dudarlo. Esas 3 palabras sin sentido, cayendo de sus labios mientras planeaba mi ejecución financiera. La vi deslizarse por Instagram mientras estábamos sentados en el sofá, deteniéndose para darle me gusta a una foto de nuestra última Navidad que su hermana había publicado. El pie de foto decía #pareja perfecta. Casi me echo a reír. Era como vivir con una extraña que llevaba la cara de mi esposa. Cada movimiento, cada palabra parecía calculada. ¿Siempre ha sido esta persona? Estuve ciego durante 7 años. ¿O había cambiado? ¿Importa? Aquí está la cosa. Nunca me consideré un hombre vengativo. Cuando los subcontratistas intentan estafar, generalmente corto lazos y sigo adelante. Cuando los clientes no pagan a tiempo, hago arreglos con ellos. Pero esto era diferente. Esto no era un negocio. Esta era mi vida. Mientras me quedaba despierto esa segunda noche, mirándola dormir plácidamente a mi lado, probablemente soñando con gastar mi dinero con Dominic, algo se endureció dentro de mí. Una claridad que nunca antes había sentido. Verán, Alexandra y su familia siempre me subestimaron. Vieron las manos callosas y la falta de un título, y asumieron que era simple. Nunca entendieron que construir algo desde cero requiere inteligencia, estrategia y paciencia. Empecé a hacer llamadas telefónicas a la mañana siguiente. Primero a mi banco, luego a mi socio comercial, luego a un par de clientes clave. Para el mediodía tenía un plan. Para la cena sabía exactamente lo que iba a hacer. Alexandra quiere una guerra. Muy bien. Pero ella está trayendo un cuchillo de mantequilla a una pelea de motosierras. Esto ya no se trata de dinero. Se trata de mostrarle a ella y a toda su familia exactamente con quién se metieron. El perdedor, que despreciaron durante años, está a punto de darles una clase magistral sobre consecuencias. Así que aquí estoy, días después de esa cena, finalizando mi plan de demolición. Y como con cualquier buen proyecto de construcción, tienes que sentar las bases antes de que puedas construir. Mañana todo cambia. Alexandra cree que lo tiene todo resuelto, pero no tiene ni idea de lo que le espera, ni su familia, ni Dominic, quien quiera que sea. Apoyé sus sueños durante años. Ahora puedo ver cómo los suyos se desmoronan en tiempo real. Actualización. 1 primero. Gracias por todo el apoyo en mi último post. No esperaba esa reacción. Para aquellos que preguntan si me he calmado o si estoy pensando con más claridad ahora, no. Sigo tan enojado. Sigo en marcha, solo que ahora de manera más estratégica. Mira, cuando construyes algo con tus manos, aprendes que apresurar solo crea problemas que tendrás que resolver más tarde. La venganza es lo mismo. Necesita una base sólida. La mañana después de que publiqué, Alexandra se fue al trabajo como cualquier otro día. Me besó al despedirse. Me recordó que llamara al plomero por esa fuga en el baño de visitas. Me preguntó si podía recoger su ropa de la tintorería. La normalidad absoluta de la situación era surrealista, como ver a alguien caminar sonámbulo por un campo minado que él mismo sembró.
Tan pronto como su coche salió de la entrada, me puse a trabajar. Lo primero fue asegurar mi negocio. Llamé a mi contador para una reunión de emergencia en la cafetería al final de la calle de mi oficina. No iba a hacer esto por teléfono o en mi lugar de trabajo donde los empleados pudieran escuchar. Aquí está la cosa. Cuando construyes un negocio, mientras apoyas a alguien a través de la escuela, haces compromisos. A veces no documentamos todo a la perfección. A veces tomas atajos en el papeleo porque estás agotado de trabajar 16 horas al día. Alexandra lo sabía. Incluso ayudó con algunas de nuestras primeras declaraciones de impuestos cuando no podíamos pagar un contador de verdad. La reunión en la cafetería fue una revelación. Mi contador, llamémoslo Frank, parecía que no había dormido en días. Resultó que Alexandra ya se había puesto en contacto con él, haciéndole preguntas inocentes sobre los métodos de valoración de empresas y la documentación de propiedad. Afirmó que me estaba ayudando a prepararme para una posible reunión con un inversor. Frank, sin saber lo que estaba pasando, le había dado alguna información superficial, pero se había sentido lo suficientemente incómodo como para confirmármelo. Cuando le conté lo que realmente estaba pasando, el color se le fue de la cara. «James, tengo que mostrarte algo», dijo, sacando su tableta. Abrió una serie de documentos que mostraban las transacciones de mi empresa de los últimos años. Las que están resaltadas no cuadran del todo. Resulta que Alexandra estaba haciendo más que solo planear un divorcio. Estaba creando un rastro de papel para hacer parecer que yo estaba manejando mal los fondos de la empresa. Pequeñas discrepancias en las fechas, cantidades transferidas entre cuentas en momentos extraños, facturas con una numeración inconsistente. Nada ilegal. Era demasiado inteligente para eso, pero lo suficiente para hacer que las cosas parecieran desordenadas en la corte de divorcios, lo suficiente para justificar la contratación de un contador forense que me costaría miles de dólares y no encontraría absolutamente nada malo, pero que arrastraría los procedimientos durante meses. Frank y yo pasamos horas documentando todo correctamente, creando rastros claros que mostraban que todas las transacciones eran legítimas. Aceleramos los pagos a los proveedores, pagamos los préstamos de equipos antes de tiempo y documentamos la total falta de participación de Alexandra en el funcionamiento de la empresa. Mientras trabajábamos, recibí un mensaje de texto de Magnolia, la hermana de Alexandra. Era inusual. Siempre fuimos amigables, pero rara vez nos enviábamos mensajes directamente. Preguntó si podíamos vernos para tomar un café pronto. Dijo que necesitaba hablar de algo importante. Acepté para el sábado por la mañana, preguntándome qué sería. Siguiente parada: el banco. Estaba pensando en algo que el hermano de Alexandra había dicho en esa cena, un comentario sobre cómo sus padres los ayudarían cuando llegara el momento. Tuve una intuición, y las intuiciones en la construcción a menudo te salvan el pellejo. En el banco hablé con nuestra asesora financiera. Confirmé lo que sospechaba. Alexandra había solicitado una línea de crédito sobre el valor neto de nuestra casa hace 2 semanas. La casa está principalmente a mi nombre, porque di el pago inicial con mis ahorros de antes del matrimonio. La casa que yo mismo renové, añadiendo casi $100,000 de valor. Todavía figuraba como firmante requerido, pero los documentos estaban avanzando en el sistema. Una semana más y ella habría tenido acceso a unos $150,000 en efectivo, que yo sería en parte responsable de pagar. La asesora se veía incómoda cuando expliqué que yo no había autorizado eso. Después de mostrar mi identificación y mi certificado de matrimonio, pude cancelar la solicitud. Luego transferí la mitad de nuestros ahorros conjuntos a mi cuenta personal, exactamente la cantidad que yo había contribuido. ¿Es mezquino? Tal vez, pero es un infierno de un buen comienzo, comparado con lo que ella planeaba tomar. Cuando volví a casa, hice algo de lo que no estoy orgulloso, pero los tiempos desesperados y todo eso.
Instalé pequeños dispositivos de grabación en nuestra sala de estar y dormitorio. Es completamente legal en nuestro estado, ya que también es mi casa, pero definitivamente cruza un límite ético. También instalé una cámara en nuestra oficina en casa, mirando su escritorio. Luego saqué al perro a dar un paseo por el barrio como si nada. Saludé a los vecinos, le tiré una pelota al chico de los Jenkins, recogí caca de perro con una pequeña bolsa de plástico, todo mientras planeaba tranquilamente el desmantelamiento completo de mi matrimonio. Cosas de un martes normal. Esa noche en la cena, Alexandra parecía distraída, revisando su teléfono constantemente. Cuando le pregunté cómo había ido su día, dio respuestas vagas. Luego su teléfono volvió a sonar y vi el nombre Dominic. ¿Quién es Dominic?, pregunté, manteniendo mi voz casual mientras me servía más pasta. El tenedor se detuvo a medio camino de su boca por solo un segundo. Oh, un nuevo cliente en la firma. Un caso urgente. Luego puso su teléfono boca abajo sobre la mesa. Esa leve vacilación me lo dijo todo. Años con alguien. Te das cuenta de estas cosas. Debe ser importante si te envía mensajes de texto durante la cena, dije, todavía en modo señor. Marido relajado. Me dio esa sonrisa forzada. ¿Sabes cómo es? Algunas personas no respetan los límites. La ironía casi me hace atragantarme con mi pan de ajo. Después de la cena, dijo que tenía que terminar un trabajo y desapareció en la oficina en casa. Limpié la cocina, haciendo suficiente ruido para que pensara que estaba ocupado. Luego me moví en silencio hacia el pasillo cerca de la puerta de la oficina, que había dejado ligeramente entreabierta. Pude escuchar su voz baja e íntima, no su voz de cliente, no su voz cuando habla con su familia, su voz de dormitorio. No puedes simplemente llamar cuando quieras. No, él no sospecha nada. Solo sé paciente. Sí, yo también te extraño. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de cualquier sentimiento que aún tuviera por ella. La rabia que había estado conteniendo amenazaba con desbordarse. Quería irrumpir por esa puerta, confrontarla, terminar con la farsa allí mismo. Pero eso lo habría arruinado todo. Así que me fui. Volví a la cocina, abrí el grifo, fingí lavar más platos mientras planeaba mis próximos movimientos. Aquí está la cosa sobre la construcción. El tiempo es clave. Si viertes concreto demasiado pronto después de la lluvia, no fraguará correctamente. Si te apresuras con la estructura, toda la edificación se verá comprometida. Esta venganza necesitaba tiempo para endurecerse correctamente. El miércoles por la mañana, accidentalmente, dejé unos documentos de divorcio que había impreso visibles en mi mesita de noche. No estaban llenos, solo los formularios estándar del sitio web del condado. Cuando volví de mi ducha, se habían movido ligeramente. Ella los había mirado, pero no dijo nada. Yo tampoco dije nada. En el trabajo, me preparé en silencio. Llamé a algunos clientes que me debían favores, no por dinero, sino por información. Resultó que Dominic no era solo un tipo cualquiera. Era un amigo cercano de Thomas, el hermano de Alexandra. Habían ido a la universidad juntos. Venía del mismo tipo de entorno acomodado que su familia, el tipo de chico que sus padres siempre habían querido para ella. Y aquí es donde se pone interesante. Dominic había estado en varios eventos familiares que yo había perdido a lo largo de los años porque estaba trabajando. Fiestas de cumpleaños, un viaje de esquí, incluso un crucero al que no pude ir porque estaba terminando un gran proyecto, el proyecto que realmente estableció mi empresa. A través de un conocido mutuo, me enteré de que Dominic y Alexandra habían salido brevemente en la universidad antes de que nos conociéramos. Las piezas del rompecabezas estaban encajando. Esto no era solo una aventura, era una jugada a largo plazo. Mientras investigaba todo esto, también creé una hoja de cálculo detallada, documentando cada centavo que había gastado apoyando a Alexandra durante sus estudios. La matrícula, los libros, el alquiler, la computadora portátil que le compré para la graduación,
el curso de preparación para el examen de la barra, los trajes de entrevista, los innumerables Ubers de regreso de las sesiones de estudio nocturnas, porque no quería que ella tomara el transporte público después del anochecer. Un gran total de cientos de miles de dólares, sin contar los intereses que podría haber ganado si hubiera invertido ese dinero en mi negocio en su lugar. Esa noche, Alexandra inició el sexo por primera vez en meses. Casi me río del momento. ¿Era esto también parte de su plan? Mantenerme distraído y satisfecho mientras ella organizaba mi ejecución financiera. Le seguí el juego, comportándose como se esperaba, sin sentir nada más que desapego mientras ella fingía pasión. Después, mientras ella dormía, me senté en la oscuridad, mirando el ventilador de techo, contando las rotaciones en lugar de las ovejas. Un pensamiento seguía dando vueltas en mi mente. ¿Cuánto tiempo había sido una mentira nuestro matrimonio? ¿Siempre fue transaccional para ella? ¿Fui solo un peldaño? ¿Importa? El jueves por la mañana tuve mi reunión con Magnolia. Llegué temprano. Revisé Reddit en mi teléfono mientras la esperaba. El apoyo de ustedes, los extraños de Internet, todavía estaba llegando. Algunos sugerían medidas extremas que nunca consideraría. Otros compartían historias similares que hacían que la mía pareciera anodina en comparación. La solidaridad me ayudó de alguna manera. Magnolia llegó, luciendo nerviosa. Siempre fue la rara de la familia, más genuina, menos preocupada por las apariencias. Pidió una bebida complicada y picoteó un muffin mientras charlaba sin parar. Finalmente, respiró hondo. Lo que me dijo a continuación confirmó todo. Ella sabía lo de Alexandra y Dominic desde hacía meses. Los había visto juntos en la casa del lago de sus padres, durante ese fin de semana familiar que me perdí por una emergencia de daños por agua en un sitio de trabajo. Había confrontado a Alexandra, quien había jurado que era un error de una sola vez, pero no lo era. Alexandra se había sincerado con Magnolia recientemente, borracha después de una cena familiar que yo también me perdí. Le había contado todo el plan, quedarse conmigo hasta que se hiciera socia, luego pasar a Dominic con la mitad de mis activos como un paracaídas dorado. Magnolia me estaba contando esto porque ya no podía soportarlo. Dijo que siempre le había caído bien, que pensaba que yo era bueno para su hermana, que no entendía por qué su familia nunca me había dado una oportunidad justa. Le agradecí su honestidad, cuidando de no revelar que ya sabía la mayor parte. Le pedí que mantuviera nuestra conversación en secreto. Ella accedió, pareciendo aliviada de desahogarse. Al irse, me abrazó y susurró que lo sentía. Fue la primera conexión humana genuina que había sentido en días. El jueves por la noche, puse en marcha la siguiente fase. Creé una falsa emergencia de negocios. Llamé a Alexandra, diciendo que necesitaba a todos a bordo para una reunión de crisis la noche siguiente. Un cliente importante amenazaba con retirarse. Un desastre financiero potencial. Necesitaba su apoyo y el consejo de su familia. Ella dudó, dijo que tenía planes. Insistí, mi voz se quebró un poco. Dije que tenía miedo de perderlo todo, lo que habíamos construido. Jugué con su culpa. Ella cedió. Aceptó organizar una cena familiar de emergencia el viernes por la noche. Dijo que llamaría a sus padres y a Thomas. Perfecto. El viernes por la mañana, puse los toques finales a mis preparativos. Preparé el comedor con documentos impresos escondidos en una carpeta al lado de mi asiento. Cargué toda la evidencia en una tableta. Capturas de pantalla, grabaciones, registros financieros, todo. Compré su postre favorito de esa panadería al otro lado de la ciudad que tanto le gusta. En el trabajo, me aseguré de que todo estuviera en orden. Tuve una conversación franca con mi socio comercial, que estaba comprensiblemente en shock, pero me apoyó por completo. Habíamos sido amigos desde la escuela secundaria. Él sabía lo que me había costado la educación de Alexandra de más de una manera. Cuando volví a casa, Alexandra ya estaba allí, poniendo la mesa con nuestros platos buenos de nuevo.
La simetría no se me escapó. Otra cena familiar, el mismo escenario, una obra de teatro completamente diferente a punto de desarrollarse. Parecía nerviosa, revisando su teléfono constantemente. Cuando le pregunté si todos estaban confirmados para la cena, asintió distraídamente. Dijo que sus padres traían vino. Thomas y su esposa también estarían allí. Sugerí que invitara a Magnolia también. Alexandra pareció sorprendida, pero aceptó, enviándole un mensaje a su hermana mientras yo la miraba. La banda estaría completa. Perfecto. Mientras subía las escaleras para ducharme y cambiarme, Alexandra me preguntó cuál era el problema del cliente en particular, para que pudiera preparar sus pensamientos. Le dije que lo explicaría todo en la cena. Quería hacerlo una sola vez, con todos presentes. En la ducha, ensayé lo que iba a decir, cómo iba a presentar la evidencia, el orden de las revelaciones para el máximo impacto. Era surrealista, como si estuviera planeando una presentación para la reunión de clientes más importante de mi vida. Me vestí con la ropa que Alexandra siempre decía que me hacía lucir más profesional. Vaqueros oscuros, una camisa azul con botones, zapatos de cuero en lugar de botas de trabajo. El disfraz para mi actuación final como su devoto esposo. Abajo, podía escucharla al teléfono en voz baja, gracias a la grabadora en la sala de estar. Podría volver a revisar esa conversación más tarde si fuera necesario, pero ya sabía con quién estaba hablando. Ya sabía lo que estaba diciendo. La dejé tener este último momento, en el que pensaba que tenía el control. La dejé tranquilizar a Dominic de que todo iba según lo planeado. La dejé creer durante estas últimas horas que ella era la persona más inteligente en la habitación. El timbre sonó. Alexandra dio un sobresalto. Terminó rápidamente su llamada. Sus padres llegaron primero, su padre trayendo una botella de vino caro como prometió. Me dio la mano con esa misma toma condescendiente, ya preguntando por esa emergencia de negocios, con una satisfacción apenas disimulada en su voz. Thomas y su esposa llegaron después, seguidos de cerca por Magnolia, que no podía mirarme del todo. La banda estaba completa, todos los actores en posición. Mientras nos dirigimos al comedor, Alexandra puso su mano en mi brazo, preguntando si estaba bien. La preocupación en su voz parecía tan genuina que por una fracción de segundo casi dudé de todo. Casi me pregunté si había construido una elaborada teoría de la conspiración a partir de coincidencias y malentendidos. Luego su teléfono vibró en su bolsillo. Vi el nombre de Dominic parpadear en la pantalla antes de que ella lo pusiera en silencio rápidamente, y cualquier última duda se desvaneció. Tomé mi lugar al frente de la mesa, la carpeta de pruebas al lado de mi plato. Alexandra se sentó a mi derecha, su padre a mi izquierda. La simetría era perfecta, al igual que la cena en la que descubrí su traición, pero ahora yo era el que tenía secretos. Mientras la madre de Alexandra pedía su opinión sobre el vino, pillé a Magnolia mirándome con una expresión extraña, en parte curiosidad, en parte miedo. Ella sabía que algo iba a pasar, pero no qué. Me levanté, con un vaso de vino en la mano, y todos se quedaron en silencio, esperando que explicara la emergencia de negocios. Sonreí a cada uno de ellos por turnos, guardando a Alexandra para el final. Antes de que lleguemos a la razón por la que convoqué esta reunión, dije, levantando mi copa, me gustaría proponer un brindis, por la familia, por la lealtad, y finalmente ver las cosas con claridad. La confusión en sus caras era solo el comienzo. No tenían ni idea de lo que venía después, y Alexandra tampoco. Última actualización. Me he quedado mirando mi teléfono durante la última hora, viendo cómo el contador de mensajes aumenta. Los mensajes de texto de Alexandra en poco más de un día, cada uno más desesperado que el anterior. Miren, prometí contarles lo que pasó en esa cena, y fue una locura. Me levanté con mi copa para ese brindis por la familia, la lealtad y ver las cosas con claridad. La confusión en la cara de todos no tenía precio. Me senté tranquilamente
y tomé un sorbo del vino caro de Elijah. Entonces, sobre esa emergencia de negocios que mencioné, continué. Alexandra apretó mi mano con un gesto de apoyo. La absoluta actuación de esto, casi tuve que admirar su compromiso. Bueno, seguí, sacando mi tableta. Descubrí algunos problemas serios que amenazan todo lo que he construido. Problemas que han estado creciendo justo bajo mi nariz. Elijah se inclinó hacia adelante con una suficiencia apenas contenida. ¿Problemas financieros? ¿Problemas de flujo de caja? Siempre dije que tu modelo de negocio parecía precario. En realidad, dije, conectando mi tableta a nuestra televisión, el problema no es con mi negocio, es con mi matrimonio. La habitación se quedó en silencio. La mano de Alexandra se congeló sobre la mía. James, susurró, ¿qué estás haciendo? Aquí está la cosa. Cuando demueles una estructura, no lo haces con un mazo. Number. Lo haces con una serie de cargas cuidadosamente colocadas. La primera diapositiva que mostré fue una captura de pantalla del correo electrónico de su abogado. El plan es presentar la demanda después de que ella consiga la sociedad. La cara de Alexandra se quedó completamente en blanco. Luego su padre saltó. «¡Esto es una calumnia! ¡No puedes probar esto!» «En realidad, sí puedo», dije, haciendo clic en la siguiente diapositiva. Era una captura de pantalla del mensaje de texto de Thomas a Dominic. No puede esperar a que Alexandra se deshaga del perdedor. Thomas se puso de un rojo brillante. «Eso es un montaje». «¿Lo es?», pregunté, haciendo clic de nuevo. Apareció una grabación de audio de la conversación de Alexandra en la oficina, su voz íntima diciendo: «No, él no sospecha nada». «Sí, yo también te extraño». Alexandra se levantó de la mesa, su silla chirriando contra el suelo. «Te dije que lo hiciste». «¿Hacer qué, Alexandra?», pregunté, mi voz tranquila y nivelada. «He estado en este matrimonio y negocio contigo durante 7 años, pero en las últimas semanas he estado documentando tu traición». Y luego solté la bomba. Diapositiva tras diapositiva, presenté la evidencia. El rastro de papel que ella había creado para acusarme de mala gestión, que mi contador y yo habíamos documentado y corregido. La línea de crédito sobre el valor neto de la casa que yo había cancelado. La lista detallada de cada centavo que había gastado en su educación, con los totales resaltados. El rostro de su madre estaba cubierto de lágrimas. Su padre parecía que un fantasma había pasado por su alma. Thomas estaba simplemente furioso. Magnolia no dijo nada, pero sus ojos me lo decían todo. Cuando terminé, me senté. Así que, para responder a tu pregunta, Elijah, sobre mi urgencia de negocios, no es financiera. Es una urgencia terminar mi contrato con un socio en el que ya no puedo confiar. Por eso mi abogado enviará los papeles de divorcio mañana. No necesitas preocuparte por cómo me va a ir financieramente, y puedes decirle a Dominic que también lo tengo en mi radar. Nadie habló. Finalmente, Thomas lo rompió. «No puedes hacer esto. Nuestros padres. Tu padre está a punto de perder la mitad de su cartera de clientes. Si yo le doy a mi abogado las grabaciones de él aconsejando a su hija que cometa fraude matrimonial. Y tu madre no tendrá a nadie que la cuide si yo revelo la forma en que ha estado vendiendo propiedades sin licencia por los últimos 5 años. Magnolia no está involucrada. Ella no lo sabía todo hasta hoy. Y en cuanto a ti, Thomas, dile a Dominic que espero ver a su abogado en la corte. Tengo una copia de cada mensaje que le enviaste, amigo». Todos me miraron con puro asombro. No podían entenderlo. Se quedaron tan en silencio que el canto de los pájaros en el jardín trasero parecía ensordecedor. Finalmente, Alexandra habló. «Yo no lo entiendo. ¿Por qué?» Me levanté y la miré directamente a los ojos. «Porque ustedes, su familia, nunca pensaron que yo era lo suficientemente inteligente. Siempre asumieron que el tipo con manos callosas y sin título era una marca fácil. Se equivocaron.
La venganza no se trata de dinero, Alexandra. Se trata de demostrar que estaban equivocados. Luego la miré a ella y a su familia. Por favor, salgan de mi casa. Elijah intentó debatir. Thomas intentó amenazar. Pero un solo salgan de mi parte, con una voz baja y helada que ni yo reconocía, los hizo salir. Se fueron, uno por uno. Cuando Alexandra estaba a punto de salir, vi que había olvidado su bolso. Corrí y se lo devolví. Me miró, con los ojos llenos de una mezcla de ira y confusión. Por favor, no te olvides de esto, le dije con una sonrisa. No quiero que digas en la corte que te robé algo más. Cerré la puerta detrás de ella. No hubo más mensajes. Pasé las siguientes semanas en el purgatorio del divorcio, pero esta vez yo estaba en control. Todo lo que había planeado y documentado era la base perfecta para mi caso. Mi abogado Mike me llamó un genio, algo que Banks nunca me dijo. El resto es historia. El divorcio fue rápido y a mi favor. Alexandra no recibió ni un centavo del negocio. El padre de ella tuvo que pagar una multa masiva por sus tratos ilegales, y Thomas fue puesto en una especie de libertad condicional por ayudarla. Magnolia es la única de la familia de Alexandra con la que todavía tengo contacto. Hablamos de vez en cuando, y ella viene a jugar con mis hijos. Se convirtió en la hermana que nunca tuve. Han pasado 5 años desde ese día. El negocio está prosperando. Tengo una nueva vida. No estoy buscando a otra persona. He pasado mucho tiempo trabajando en mí mismo, asegurándome de no cometer los mismos errores. Sigo viviendo en mi casa, la que renové, y por la noche me siento en la cocina, bebiendo café y mirando las fotos de mis hijos. Y a veces, cuando estoy sentado allí, me pregunto qué habría pasado si no hubiera ido al garaje ese día para coger esas sillas, si no hubiera escuchado. Pero luego me doy cuenta. La vida que vivo ahora no es un resultado de la traición de Alexandra. Es un resultado de mi propia resiliencia, de mi propia inteligencia, de mi propia fuerza. Me subestimaron, y ese fue el mayor error que cometieron, porque la mejor venganza no es algo que haces, es la vida que construyes. No se empieza por el tejado, se socavan los cimientos primero. Así que puse a reproducir la grabación de Alexandra y Thomas de la cena anterior, sus voces llenando la habitación. Thomas diciendo que debía divorciarse de mí antes de tener hijos y quedarse atrapada para siempre. Alexandra respondiendo que ya estaba trabajando en eso y que su abogado había dicho que también podían quedarse con la mitad de mi negocio. Miré cada rostro alrededor de la mesa. Thomas se puso pálido. La madre de Alexandra se cubrió la boca, la mandíbula de Elijah se apretó. Magnolia cerró los ojos como si estuviera viendo un accidente de coche que sabía que iba a suceder, y Alexandra se quedó allí, paralizada, mientras su plan cuidadosamente construido se venía abajo. Luego mostré capturas de pantalla de sus mensajes de texto con Dominic, cuidadosamente editadas, pero aún así condenatorias. Meses, dije en voz baja. Meses que lo has estado viendo mientras yo trabajo 80 horas a la semana. Me volví hacia sus padres. ¿Sabían que me estaba engañando o solo que planeaba divorciarse de mí? Elijah trató de interrumpirme, pero no había terminado. Deslicé hacia mi hoja de cálculo cada centavo que había gastado para que Alexandra fuera a la universidad. $220,000. Eso es lo que invertí en nuestro futuro, dije, mientras construía mi negocio desde cero. Siguiente pantalla, la documentación de su cuenta bancaria secreta y la solicitud de línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda. Cancelada. Y así es como planeaba agradecérselo. El silencio era ensordecedor. Luego, 3 cosas sucedieron casi simultáneamente. Elijah se levantó, derribando su silla. «Esto es ridículo. Alexandra, nos vamos». Alexandra agarró mi brazo. «James, por favor, puedo explicarlo». Y Thomas, el cobarde, trató de borrar mensajes debajo de la mesa. Le señalé con el dedo. «Esos mensajes que estás borrando.
Ya los tengo todos. Todas las veces que la ayudaste a planear esto. Thomas se quedó helado y luego miró a su esposa, que lo miraba con un horror incipiente. Alexandra cambió de táctica. No fue así, dijo, con lágrimas en los ojos. Estaba confundida, infeliz. Nos hemos distanciado por años. ¿Distantemente? Repetí. Mientras yo pagaba tu educación, mientras construía un futuro para nosotros. No planeaba enojarme, pero algo se quebró. 7 años, dije, bajando la voz. 7 años creí en nosotros, y todo ese tiempo solo fui un trampolín. Su padre intervino. Cualesquiera que sean los problemas que tengan ustedes dos, son entre ustedes. Pero si crees que puedes intimidar a mi hija con esta emboscada, estás equivocado. Tenemos recursos que no puedes ni imaginar. Me reí. ¿Recursos? ¿Te refieres a los $17,000 que robó de nuestra cuenta conjunta o a la línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda que trató de sacar sobre mi casa? Mientras Elijah despotricaba sobre todo lo que habían hecho por nosotros, noté que Alexandra estaba enviando un mensaje de texto debajo de la mesa. Fue de entonces cuando solté la bomba final. ¿Les dijo Alexandra que Dominic también está casado? Dije casualmente. La habitación se quedó en silencio. Incluso Elijah se detuvo a mitad de una frase. Sí, me enteré ayer. El nombre de su esposa es Rachel. Fue muy comprensiva cuando le mostré los mensajes de texto entre su esposo y mi esposa. El color se le fue del rostro a Alexandra. ¿Qué hiciste? Tomamos un café ayer. Me pareció justo que ella también lo supiera. Fue entonces cuando Elijah perdió los estribos. Agarró el borde de mi mesa de comedor, la que había construido a mano, y la volcó. Comida, vino, platos, todo voló. Alexandra gritó, su madre jadeó. Thomas retrocedió. Yo solo me senté allí, extrañamente tranquilo, viendo años de simulación colapsar a nuestro alrededor. Magnolia fue la única que se movió para ayudar a limpiar. Nuestras miradas se cruzaron a través del desorden, y ella me dio un pequeño asentimiento, de respeto, de comprensión. No pude decírtelo, y Elijah me señaló con su dedo tembloroso. ¿Crees que has ganado? No eres nada. Construyes cosas con tus manos porque no fuiste lo suficientemente inteligente para la universidad. Mi hija cometió un error al enredarse contigo, pero lo arreglaremos. Me levanté lentamente. Puede que trabaje con mis manos, Elijah, pero al menos construí algo real. ¿Qué has construido tú, aparte de una familia de mentirosos? Se abalanzó hacia mí. Realmente trató de golpearme. Thomas apenas lo contuvo mientras profería amenazas de abogados. Alexandra no dejaba de decir, James, por favor, hablemos en privado. Así no es como yo quería que fuera. ¿Cómo querías que fuera? Le dije. ¿Divorciarte de mí y quedarse con la mitad de todo lo que he construido mientras otro hombre? Negué con la cabeza. No hay nada que decir. Abrí la puerta principal. Creo que todos deberían irse ahora. Thomas arrastró a su padre afuera. Magnolia fue la última en irse, deteniéndose en la puerta. Lo siento, dijo suavemente. Siempre pensé que merecías algo mejor. Luego, solo quedamos Alexandra y yo en nuestro comedor destrozado. ¿A dónde vas a ir?, preguntó, su voz pequeña. Ya tengo una habitación de hotel, dije. Volveré a buscar mis cosas mañana cuando estés en el trabajo. ¿Planeaste todo esto?, dijo. Aprendí del mejor, susurré, agarrando mi bolsa de viaje ya preparada y saliendo. Te arrepentirás, gritó ella detrás de mí. Mi padre no estaba bromeando sobre los abogados. No respondí. Algunos cimientos están demasiado dañados para ser reconstruidos. Esa noche en el hotel dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. Al día siguiente volví a la casa mientras Alexandra estaba en el trabajo. Empaqué lo que importaba: ropa, herramientas, fotos familiares, las cosas de mi perro, y dejé mi llave en el mostrador. Ya había alquilado un pequeño apartamento cerca de mi taller. No me estaba escondiendo, solo estaba creando espacio. Llamé a mis empleados y les expliqué que trabajaría de forma remota,
atendiendo asuntos personales. Durante 2 días me mantuve alejado de las redes sociales, ignoré los correos electrónicos y me concentré en instalarme en mi nuevo lugar. Mi perro se adaptó rápidamente. Los animales saben cuando algo no está bien en un hogar. La tercera mañana, finalmente volví a encender mi teléfono. Inmediatamente empezó a vibrar. 47 mensajes de WhatsApp de Alexandra, que iban desde la furia hasta la súplica. Los primeros estaban en mayúsculas. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Y lo arruinaste todo. Luego cambiaron de tono. James, por favor, llámame. Necesitamos hablar. Y sé que cometí un error, pero podemos superarlo. En el mensaje 30 estaba negociando. Iré a terapia. Cortaré lazos con mi familia. Por favor, habla conmigo. El mensaje 45 era simple. Lo siento. Los 2 últimos llegaron a las 3:14 de la madrugada. Le conté todo a Dominic sobre el dinero, los planes de divorcio. Dice que deberíamos estar juntos de todos modos. Y luego, acaba de llamar para terminar. Dijo que está tratando de salvar su matrimonio con Rachel. Ya no tengo a nadie. Los leí sin responder, sin sentir nada más que fatiga. Ni satisfacción, ni júbilo. Solo vacío. Como cuando terminas un trabajo difícil y te das cuenta de que el cliente nunca apreciará el trabajo. Mientras me desplazaba, apareció otro mensaje. James, sé que leíste todo esto. Por favor, solo dime lo que quieres. ¿Dinero? ¿La casa? Firmaré lo que quieras. Después de todo eso, todavía no lo entendía. Nunca se trató del dinero. Se trató de la traición. 7 años perdidos. Un futuro robado. Finalmente respondí. Ya envié los papeles de divorcio a tu oficina. Todo lo que quiero es que esto termine rápido. Su respuesta llegó instantáneamente. ¿Podemos vernos? Por favor, solo para hablar. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Mike, mi abogado. Rachel, la esposa de Dominic, se había puesto en contacto con él después de que le mostré la evidencia. Había hecho su propia investigación y había descubierto que Dominic había hecho movidas similares con otras mujeres. Quería comparar notas para nuestros respectivos procesos de divorcio. Mientras Mike hablaba, miré alrededor de mi apartamento vacío. Un colchón en el suelo, cajas sin desempacar, mi perro mirándome con ojos pacientes. No era así como había imaginado mi vida a los 34 años, empezando de cero, pero a veces tienes que demoler todo para arreglar un cimiento comprometido. Acepté encontrarme con Rachel para un café, no de manera romántica, sino porque hay una solidaridad en la traición compartida. Después de colgar, le envié un último mensaje a Alexandra. No hay nada que decir. El matrimonio ha terminado. Por favor, dirige toda la comunicación futura a nuestros abogados. Luego bloqueé su número. Esa tarde llevé al perro a caminar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Magnolia. Me enteré de que te mudaste. Alexandra está en casa de nuestros padres. Papá está en modo guerrero, pero mamá finalmente está preguntando qué pasó realmente. Creo que su fachada de hija perfecta se está resquebrajando. Le respondí. Gracias por avisar. Espero que estés bien con todo esto. Su respuesta, estoy bien. De hecho, mejor que bien. Finalmente les dije que estoy dejando el programa que eligieron para mí para seguir lo que realmente quiero. Supongo que tu coraje fue contagioso. Mientras el sol se ponía, vi a mi perro explorar, su cola moviéndose sin preocupaciones. 7 años perdidos, innumerables horas de trabajo, un futuro planeado y destruido, pero también libertad, verdad y una oportunidad para reconstruir algo auténtico. Mi teléfono vibró. Era Rachel, confirmando nuestra cita para el café, con un enlace a un grupo de apoyo para personas que enfrentan divorcios que involucran engaño financiero. Aparentemente, es más común de lo que pensaba. Metí el teléfono en mi bolsillo y llamé al perro. Era hora de volver a casa, de hacer la cena, tal vez desempacar. Pequeños pasos, un día a la vez,
como cualquier buen proyecto de construcción. El cimiento va primero, y esta vez me aseguraré de que sea sólido.